Son 3 casos importados. Mucha gente se cree también lo del coronavirus. Todos, hay para todos. Esta no va a ser una epidemia corta. Hemos dicho que la epidemia puede durar cuando menos 12 semanas. No solo llegó el COVID-19 a México, también llegó el desabasto de cubrebocas y mascarillas, desinfectantes, gel antibacterial y vitamina C. Pues no es como que el coronavirus haya matado a mucha gente realmente. Las cajas permanecieron abarrotadas durante horas. Queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2. Hoy tomé video, o sea, esto no lo he visto en mi vida. No. Ni cuando empezó... Es mentira. Yo no creo. Declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Y nunca había visto una cosa como esta, la verdad. Es increíble. Es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. Quédate en casa. Quédate en casa. ¿Qué tal, amigos de Demente Vlogs? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio. Ya estamos en marzo y será un programa especial porque se cumple un año. Un año desde que tuvimos el primer caso de COVID-19 en México. Y a partir de ese momento las cosas cambiaron, la vida como la conocemos cambió por completo. Antes de empezar con teorías de conspiración, momentos ahí medio chuscos, raros que pasaron en la política, quiero saludar, antes de saludar a los de siempre, a Erika, una compañera, una gran amiga. Erika, ¿cómo estás? Muchas gracias, Eddie, aquí contenta de reunirnos después del COVID, ironías de la vida, aquí estamos juntos otra vez. Perfecto. Sergio, Luis, Sergio, despierten, ¿cómo están? Bien, muy bien, un abrazo a Erika, que estamos otra vez retomando aquellas experiencias periodísticas, pero ahora en este espacio de mente. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Pues principalmente a Erika, gracias por estar aquí, a echar un rato, y pues al público que sigue escuchándonos, que ya es un regalo para nosotros. Así es, pero antes de comenzar, ¿quién es Erika? Erika, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Para que la gente te ubique, te conozca y se encariñe luego contigo. Muchas gracias, Eddie. Pues afortunadamente soy egresada de la Carlos Septién García, de esa generación 2008-2012, donde, bueno, también nos tocó vivir aquella pandemia de la influenza en el 2009, si ustedes se acuerdan. Perdimos un mes de clases y, bueno, pues en estos años hemos estado pues, en la trayectoria periodística, continúo colaborando con Miguel Barcelona, ABC Radio Noticias, y de medio tiempo, bueno, pues soy bombera de la cuarta T, apagando tomas clandestinas y jugándonos la vida como siempre nos lo hemos jugado esta bella generación. Eso de las tomas clandestinas se me hace muy chusco. Pues platíquenos un poco de, antes de entrar a teorías de conspiración y todo lo que ha pasado alrededor de la pandemia, ¿qué fue lo último que ustedes hicieron antes de que les dijeron quédense en su casa, no salgan si no es necesario? Quien sea, arranque quien sea. Erika, si quieres. Dale, Erika. Muchas gracias, Eddie. Pues mira, tenía una visita, curiosamente, de otro país. Ya no lo dejaron salir de aquí, México. Pues en México en ese día me recuerdo muy bien que era 7 de marzo, precisamente cuando este amigo tenía una aplicación, él venía de Alemania, tenía una aplicación de su país y se veía prácticamente así los puntitos rojos de cómo iba avanzando así como un jueguito de ajedrez en toda la parte de Europa, y él decía que la gente en su país estaba preocupadísima por tener papel higiénico, no se consumía comida en los centros comerciales y él decía, la gente se está muriendo y todos quieren tener el trasero limpio, ¿no? Sí. Y en México ese día parecía mentira, pero nada más había 2 casos y eran de contagio. Entonces por algún momento pensé, México siempre gana en lo malo, ¿no? O sea, y en ese momento pues México tenía dos para el 7 de marzo y de repente sus aplicaciones que él veía todos los días era rojo, 500, 700, 1000. Y el último día que él estuvo aquí en el aeropuerto, bueno, yo siempre que avanzaba en la zona de Lufthansa, aquí en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues siempre era así como, pues vamos a ver extranjeros alemanes. Bueno, ese día los alemanes parecían náufragos porque los regresaron de todas las partes del país, estaban
varados prácticamente en el aeropuerto, veías caras de gente literal llorando porque no los dejaban salir. Mi papá nos acompañó, se me hace ahora insólito pensar en ese día que ninguno teníamos cubrebocas y de verdad no sabíamos lo que se avecinaba. Muchas personas pensaban que era igual como la pasamos en el 2009, se acordarán que fueron 2 semanas o 3 y de repente pues todo se acabó. Pasabas de la Ciudad de México al Estado de México en esa época y restaurantes aquí cerrados y allá abiertos como si el virus fuera de una frontera imaginaria, ¿no? Yo recuerdo esos fueron los últimos momentos. Antes habíamos visto pues esos videos, yo creo que ustedes también lo relacionaban, de todos estos videos de los chinos cuando estaban súper lejano. De verdad nunca me imaginé que de repente iba a pasar 1 mes, 2, 3 y bueno, hasta el día de hoy a 1 año todavía seguimos sin regresar a la vida normal. Así es. Pues yo me encontraba trabajando, como siempre. Es muy bonita la crónica de Erika. Experta en crónicas, ¿eh? Experta en crónicas, de hecho. Yo me encontraba trabajando en la librería. Estábamos haciendo un reajuste de los libros y llegó mi jefa en ese entonces y me comentó que pues se había desatado este virus y que teníamos que tomar ciertas precauciones. Pues acá Vallarta es un lugar turístico, llega mucha gente de todos lados, todas las nacionalidades. Y en realidad el área donde estamos ubicados es un área donde vive mucho extranjero, digamos, mucho expatriado que pues ya vienen a radicar de este lado. Así que pues comenzamos a tomar las cosas muy en serio, ¿no? Porque ya nos llegaban noticias desde otros lugares, desde otros países y pues comenzamos a tener ciertas precauciones en torno al cuidado de los libros, la desinfectar los libros, las áreas comunes, las mesas, todo, ¿no? Como que tomamos muy en serio el papel. Igual de este lado, pues se comenzaron a cerrar, pues los negocios, igual comenzó a haber una escasez de papel de baño, de repente, no sé por qué, pero aparte de eso, también yo tenía otro trabajo en mis ratos libres que era en un centro quiropráctico. Entonces lo que yo hacía era asistir al médico, bueno, al quiropráctico y ayudarle a obtener ciertos insumos de su clínica. Entonces yo recuerdo muy bien que en ese momento me pedía alcohol y el alcohol estaba agotado en todos lados, en Walmart, en las tiendas de autoservicio grandes, en todos lados, en las farmacias, una botella de alcohol de las pequeñas de medio litro costaban 80 pesos, ¿no? 70 pesos y era como una locura. Entonces pues ahí fue que comenzamos a ver la gravedad del problema, ¿no? A darnos cuenta de que pues estábamos ante una situación que pues nunca la habíamos vivido, ¿no? O sea, sí vivimos la influenza en el 2009, ¿fue, Erika? En 2009. Sí la vivimos, pero fue así como yo lo percibí más como un contagio de gripas por toda la ciudad, que nunca nos tocó, a mí nunca me tocó, pero sí existía este miedo colectivo, ¿no? A que existiera. Entonces pensaba que iba a ser algo parecido, pero no. Los comercios comenzaron a cerrar, la gente se comenzó a resguardar en sus casas y de este lado hasta los cruceros, porque llegan muchos cruceros, dejaron de llegar y si llegaron, los turistas no bajaron del barco. Así que fue totalmente una experiencia pues diferente a lo que yo haya vivido en otras, como todos, ¿no? En otros años, ¿no? En otras circunstancias, pero bueno, al fin y al cabo pues, cerramos nosotros la librería por 3 meses y pues nos tuvimos que acatar a la cuarentena, ¿no? Hasta el día de hoy pues parece que todo fluye con normalidad de este lado, ¿no? Por lo mismo que la población es más reducida a comparación de la Ciudad de México, que allá no sé, son 30 millones de personas, acá somos 300,000 más o menos, casi 400,000 personas, somos muy pocas, ¿no? Entonces no sé si se deba a eso que... Y también que allá el gobierno de allá se lo tomó más en serio, ¿no? A eso vamos ahorita también, ¿no? Porque de hecho, de hecho, durante este periodo de pandemias y todo, si quieren vamos retomando un poco ya esta situación o nada más lo dejo como punto, como asterisco para tomarlo después. Puntos, entonces
en este periodo de pandemia resulta que Jalisco se convirtió en el estado con el endeudamiento más grande de la historia del país. Así que se los dejo ahí de tarea para ahorita poder analizarlo. Y esa fue la experiencia de este lado. Luis. Ok. Bueno, y a mí me tocó todavía ir a una boda. Ya se estaban dando pues los casos de... era, bueno, marzo. Todos veíamos que pues había esa intención de querer pues ya dar la alerta de la pandemia, pero le daban la vuelta. De hecho, la misma novia decía, híjole, ¿qué tal si dan esta alarma justo antes de la boda y todo lo que pues ya gasté? Pues no me... Bueno, fueron muchas cosas, se alcanzó a hacer la boda, viajé y todo, pero también me llegaban a decir, híjole, pero ¿qué tal si tú estando allá dan la... Bueno, es que en otros países, no sé si recuerdan, hubo como que cerraban ¿cómo se podría decir? Que viajaran de un estado a otro, o de una provincia a otra en Europa, por ejemplo. Entonces decían, ¿qué tal si eso pasa aquí? Y decían de broma, no, si no pasa nada. Ajá, exactamente. Decían, no, pues si aquí se llega a dar, no van a hacer nada, ¿no? Entonces al final terminamos regresando, y justo la noche que regresamos de esa boda que fue en el estado de Guerrero, es cuando se da el anuncio oficial de que de la pandemia, del semáforo, que iba a ser una cuarentena. Pues recuerdo que decían, después de esa cuarentena se convirtió pues, en meses, y bueno, justamente hoy un año, ¿no? Yo por desgracia sí soy de pues esas personas que les dio la enfermedad, y pues estoy después de un febrero para el olvido, pues aquí compartiendo con ustedes mismos vieron, no gano nada con mentir, y eso que yo estuve encerrado en mi casa, pero en medio, y bueno, pues es de esas anécdotas que son parte, ¿no? Que ahorita estoy en esa parte del que se le llama el síndrome del sobreviviente, ¿no? O sea, como tú sí y otros que tal vez no merecían más, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Que te hacen pues reflexionar mucho. A mí me agarró la cuarentena y me dijeron que ya ni siquiera me presentara en el trabajo, que ya al día siguiente me quedara ya a trabajar desde la casa. Fue después del Vive Latino. Así es, fui de los afortunados o de los necios que fue al Vive Latino. Sí, bailé la chona. Fue el último baile que tuve, acompañado en ese tiempo, pero fue el último baile que tuve. Y también fui de los pocos que vieron a Guns N' Roses en vivo, presente, que era una de las bandas que tanto quería ver, que dije... me la aviento, me la juego, me la aviento, con cubrebocas, lo que sea, pero de que voy, lo cumplí, fui de los necios, lo sé, fui de los necios. Me acuerdo que estaba toda esta expectativa de que ¿cómo es posible? Se están cancelando todos y cada uno de los conciertos a nivel mundial, ¿cómo es posible que México no? ¿Cómo no? Pues ya saben cómo es México, nos aventuramos, nos aventamos, ya saben ustedes cómo se vive aquí en el país. Y ese fue el último momento en el que tuve como algo de libertad, mi última gran experiencia con la multitud, porque se va a extrañar de ahora en adelante. Pues, imagínate ir a un gran concierto con 100,000 personas, con 10,000, 20,000, estar ahí en el slam, o estar el que pasa que está sudado, o el borracho en el Vive Latino. Bueno, si lo extrañas mucho, está el Metro Pantitlán. Pero no tengo nada que hacer por allá. Te pones tus audífonos, ¿eh? Te vas de concierto, al fin de muchos cantantes. Ándale. Y ya a partir de ahí ya fue cuarentena extrema, ya quédate en tu casa, y así es. Me quedé en mi casa, trabajé desde casa, y ahora sí que salía lo indispensable, ¿no? Y así se fue dando todo esto, y recuerdo perfectamente, y no sé si ustedes lo recuerdan, que Hugo López-Gatell nos decía que era una pandemia pasajera, era algo que iba a acabarse a finales de abril, se iba a controlar, y que luego que el 10 de mayo, y que luego mientras que Gatell decía una cosa, Obrador en redes sociales, Obrador, bueno, para los que no son de México, nos están ubicando, es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, tiene muchos apodos, pero ustedes ya se los pondrán. Y no sé si se acuerdan que mientras Hugo López-Gatell decía en sus conferencias, quédate en tu casa, no salgas. ¿Qué decía Obrador? Salga, no pasa nada, yo les aviso. Incluso no sé si se acuerdan que publicó que estaba en un restaurante con una señora y que miren,
de lo que se están perdiendo. Es algo increíble, ¿no? Y que no pasaba nada porque México tenía tenía los protocolos, tenía todo, hasta informes, consejos de los chinos, y que íbamos a hacer un ejemplo a seguir. ¿Qué pasó ahora en adelante? El caldito de Tlalpeño y la comida de los pobres de Barbosa me pareció todavía un poco más alegre. Sabía que a los pobres no nos iba a dar. Pues ahí están las... Yo decía Barbosa precisamente que con su caldito, con su molito, ajá, no pasa con un nada, caldito. ¿no? Y luego yo sí le hice caso, Y luego a los de la iglesia diciendo que con su tecito de guayabita, con eso te curabas y no pasaba nada. Con la estampita, man. Esa fue Pati Navidad, ¿no? También. Ándale. Y luego le tomaron su cuenta por tantas declaraciones así. Sí. Y luego lo que dijo también Sergio de que sale el presidente de que a mí nada me va a pasar porque traigo mi estampita, la milagrosa. Y bueno, si ustedes se dieron cuenta a nivel mundial cómo estábamos, cómo ponían de ejemplo de que México es el ejemplo claramente a no seguir. Y platíquenme un poco ustedes cómo vivieron todo este proceso de cuando escuchaban al presidente, escuchaban a Gatell y veían lo que decía la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué pensaban? ¿Qué decían? Bueno, vivimos en un circo, vivimos en un país completamente raro, extraño. Siempre voy a recordar, cada que oigo o veo la cara de López-Gatell, siento que hasta me da COVID mental. De verdad, creo que es algo de las cosas traumáticas que yo creo que a todos los mexicanos nos va a quedar. Efectivamente, él tuvo mucha audiencia al principio. Obviamente, nosotros que vivimos en el 2009 y que hicimos un comparativo, porque era inevitable no hacer un comparativo. ¿Recuerdan esa vez que nos cancelaron un mes de clases? Estábamos nosotros ya creo que en el segundo año, y estas comparaciones que yo creo que era inevitable hacer, porque ese mismo año yo recuerdo que salió la vacuna en diciembre, y fue una vacuna que no sé si la mayoría del público se la puso. Bueno, en lo personal a mí casi me mata, o sea, no me dio gripa en todo ese año, y esa vacuna duró, yo creo que sus secuelas mucho tiempo después, pero sí recuerdo que hubo una vacuna y que ahora, muchos años de eso, ha salido a la luz que fue una vacuna que nada más tenía un rango de seguridad del 40%. Sí es inevitable ver, por ejemplo, cómo se movió el mundo, ¿no? Y también yo creo que nosotros cuatro que somos amantes de la literatura no pudimos evitar compararlo a lo mejor con la novela. A lo mejor supongo que Luis, Sergio, tú se hallaron y buscaron los máximos, ¿no? Albert Camus, La peste. La peste, no pudimos evitar a lo mejor también hacer la comparación con la peste negra, ¿no? Y nos dimos cuenta que en realidad la historia siempre se repite. Empezó exactamente igual, empezó en China, empezó... no, nada más que esta vez yo creo que cambiamos un poco el misticismo. Esa peste, por ejemplo, comenzó porque la gente empezó a matar los gatos, ¿no? Porque eran símbolo de mala suerte. A raíz de matar gatos negros o los gatos, empezaron a proliferar las ratas, y de las ratas, bueno, ya sabemos toda la historia de la peste bubónica. Bueno, pues aquí nuestros gatos fue el estar en libertad, fue no haber cerrado aeropuertos, fue que en Europa también se confiaron. Igual llegó a Italia, como lo ocurrió en la peste negra, y los italianos se lo tomaron de vacaciones. Y bueno, aquí en México pues los criticábamos y pasó exactamente lo mismo. O sea, te das cuenta que ya no hay una separación entre el primer mundo y el tercero. La ideología, yo creo que nos hermanó a todos. Yo creo que nos dolió más la libertad que la salud, porque yo creo que lo que más ha extrañado del mundo, a lo mejor a diferencia de los que ya se han enfermado, que lo que más extrañan ha sido el salir. Mucha gente no pudo evitar, prefirió enfermarse a estar evitando una fiesta, a estar evitando una boda. Las grandes naciones europeas también se vieron sobrepasadas, porque vimos que las grandes manifestaciones hasta eran en Berlín. Uno podría pensar que aquí en la Ciudad de México, así como somos, pero realmente los europeos fueron los que más rompieron este tipo de reglas. Así es, y pues ante todo esto que comentas, también puede prevalecer o iniciarse esta duda de que si realmente todo esto fue planeado con el fin de mantenernos atentos ante pues un medio global, ¿no? Que era en ese momento el internet, la televisión, porque pues este encierro nos llevó a todos a estar conectados viendo qué ocurría en el mundo
con el virus, ¿no? O sea, estábamos conectados viendo la televisión, a ver qué ocurrió en China o qué está ocurriendo en China, ¿no? O internet, ¿no? Buscar algunas agencias de noticias viendo qué ocurre, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces nos lleva a generar esta conexión y esta información que al final de cuentas es la misma y todo el mundo cuenta con la misma información, con los mismos datos, con la misma estructura mental, con la misma programación, digamos, ¿no? De lo que está ocurriendo en el mundo, cuando realmente lo que estaba ocurriendo afuera era totalmente diferente de lo que estaba ocurriendo adentro, ¿no? Yo lo percibí así, porque sí fue como este momento de, a ver, ¿y ahora qué está pasando en Italia, no? ¿Y ahora qué está pasando en Rusia? ¿Y ahora qué está pasando? ¿Y por qué aquí no hay contagios, no? ¿O por qué Suecia lo está llevando de esta manera tan tranquila, no? ¿Por qué Suecia ya no tienen contagios, no? Cuando estábamos en la parte más alta, creo que Suecia o Suiza, uno de esos países ya estaban como libres de toda esta situación, ¿no? Lo estaban llevando muy a la ligera. ¿Por qué? Surgieron muchas dudas en torno a este comportamiento también, ¿no? Era como de una manera tener la creencia de este lado, ¿no? Y también tener la duda de que si esto existía o no. Pero tenemos casos como el de Luis que, pues por desgracia o fortuna pues le tocó tener COVID, ¿no? En estos últimos días, ¿no? Tener la experiencia del virus por dentro. Entonces, es ahí donde uno pues ya deja de quedarse tanto con esta duda, ¿no? De ¿será cierto o no será cierto? Cuando ya tenemos a alguien cercano que le dio, pues ya llegamos a la idea de, ok, sí es cierto. Eso pasa, mucha gente aún en día sigue sin creer, ¿eh? Me encuentro en la calle y no se pone cubrebocas, que eso no existe, que es puro mental y que es puro que para tirar el sistema, que bla, 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 bla. Pero la cosa cambia cuando ya empieza a haber familiares, ya empieza a haber amigos, exacto, personas muy, muy cercanas, y es ahí cuando ya empieza a dudar y empieza a creer, ¿no? ¿Qué pasa con esta gente, no? ¿Por qué la gente hoy en día sigue sin creer en el COVID y sobre todo asegura que las vacunas te van a implementar un chip, ¿no? Ya que tú, Sergio, es experto en todo esto de la instalación de chips, donde nos dicen que los reptilianos son los que nos manejan y que hay detrás miles de cosas. No es cierto, no se crean. No, sí lo digo. No, fíjate que se me hace también interesante esta parte. Perdón, ahorita le doy otra vez la palabra a Erika, pero veo que de cierta manera nosotros, como nuestro deber periodístico de informarnos y saber qué estaba ocurriendo, nos abrió otro panorama, ¿no? Nos puso en otra perspectiva de lo que estaba realmente pasando con el COVID, con el virus. En mi caso fue de que comencé a tratar de saber qué estaba ocurriendo desde el lugar de origen, ¿no? ¿Qué estaba pasando en China, ¿no? Y por qué se había derivado y qué avances tenían en torno al desarrollo de este virus, ¿no? Y me encontré con muchas situaciones muy, pues, alarmantes, caóticas y fuera de este mundo, ¿no? Desde el momento en el que te das cuenta ya dentro de mismo China, no sé si, como otra vez les recomiendo mucho esta agencia de noticias Deutsche Welle, DW, en YouTube, hay muchos documentales breves de 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos, donde explican el desarrollo del COVID, desde el origen en China hasta cómo fue pasando por las diferentes etapas, ¿no? Pero me llama la atención cómo en China, a raíz de la situación tan grave, comenzaron a desarrollar tecnologías muy avanzadas, muy sofisticadas, pero que además estas tecnologías ya venían implementándose desde hace mucho tiempo, las cámaras de vigilancia, ¿no? Las mismas cámaras de vigilancia que Huawei le vendió a México, a la Ciudad de México, para tenerlas, no sé cuántas millones de cámaras tienen en la Ciudad de México, creo que cerca de 200,000, casi 1,000,000 de cámaras tienen por allá. Entonces China cuenta con este mismo recurso, pero estos ya tienen este recurso tan avanzado que pues, obviamente que es la identificación de rostros. Lo que pasa, me voy a este punto porque China implementó una aplicación en la cual si tú vivías en un área donde había más contagios de COVID, no podías pasar a la siguiente colonia, o sea, no podías salir de tu barrio, de tu colonia, a pesar de que ya digamos, estuvieran ellos en semáforo amarillo. Si tú vivías en una colonia donde había más contagios y más presencia de COVID, no podías pasar a otra colonia, y eso lo identificaban simplemente mostrando tu celular. O sea, si tú tenías que ir a trabajar a la siguiente colonia, no podías hacerlo. Había un agente fronterizo que él te revisaba el celular y que a través de un código QR
ellos sabían de dónde tú venías, pero también esta aplicación la tenías que tener tú en tu celular. Y era una manera de vigilancia y de ver cómo te estabas moviendo por un GPS, ¿entiendes? Entonces, creo que se comenzaron a implementar muchas formas, muchas tecnologías en base a la vigilancia de los ciudadanos. Yo creo que cada país tiene un mecanismo muy particular de guerra. Lo habíamos visto siempre que, por ejemplo, Estados Unidos todo lo resuelve estrellando aviones, ¿no? Lo vimos con el 11 del 11, lo vimos también, por ejemplo, en donde este avión alemán, supuestamente con un piloto loco, se había estrellado y justamente 2 días antes Alemania le había dicho a Estados Unidos que iba a dar asilo a Edward Snowden y curiosamente se les cae otro avión. Este sentido me parece un poquito perspicaz porque Estados Unidos ya tenía un tiempo amenazando a China sobre los aranceles y ya era muy tajante. Entonces, China en algún momento se puede suponer, o si pensamos mal un poco, de que ya tenía esto bajo la manga. Según algunas teorías de la conspiración, en donde se han detallado que el Banco Mundial ya tenía una reserva para este virus desde el 2017. Este virus se supone que iba a salir hasta el 2023, derivado de otras cuestiones, era así como su as bajo la manga para otro tipo de cosas. Como bien lo menciona Sergio, piensa mal y acertarás. Uno puede comprar un Huawei hasta de $1,000, $2,000 con una buena tecnología. No te puedes explicar cómo Huawei, por ejemplo, puede estar pagando tanta propaganda en el aeropuerto. Ustedes van al aeropuerto y todo es Huawei. O sea, una propaganda en un aeropuerto hasta los lugares donde tú conectas tu celular es carísima y Huawei no me parece como un teléfono tan famoso como lo puede llegar a ser otras marcas. Entonces, esta parte que mencionas me parece muy interesante precisamente porque sí vienen otro tipo de tecnologías en donde, bueno, no sabemos si lo inició China, si fue en contubernio con Estados Unidos. El punto es de que, pues, fue la primera guerra sin balas, la primera guerra más barata del mundo, en donde las propias balas vienen de tu boca y se pueden expandir a muchos lugares. Obviamente, si China tenía este problema, se me hace también muy mal pensado de que no cerraran fronteras en Estados Unidos. O sea, era impensable de que supieran de que esto ya tenía todo un contexto, precisamente a raíz de las redes sociales en diciembre, en donde había imágenes de todos los chinos encerrados inventándose videos y que no llegara a Estados Unidos. Entonces, podemos empezar a analizar como un juego de mental todas estas entrelíneas que vienen y ahí nos van a dar la respuesta de muchas cosas. Todas estas noticias, juntándolas, arman un buen rompecabezas. Y hay algo interesante, otro dato que acabamos de descubrir un compañero y yo, que Huawei es el mismo que vende las cámaras, como les comenté, en muchos países, ¿no? Para vigilancia. Y resulta que Huawei, o bueno, estas cámaras que China le está proveyendo a los países, muchos de estos países que están adquiriendo este servicio son países totalitaristas y antidemocráticos. Entonces ahí viene como otra, piensa mal y acertarás, ¿no? O sea, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué ellos están ofreciendo esos servicios a estos países, no? ¿Y ustedes qué opinan, por ejemplo, de que esta pandemia también ayudó a toda la farmacéutica, que decían que ya también estaba en momentos críticos, estaba en momentos rojos y que tenían que sacar sí o sí como un antídoto para toda la humanidad? Y bueno, son de las partes de las teorías, ¿no?, de conspiración que hay y que por eso a nivel mundial como que se pusieron de acuerdo y lanzaron un nuevo virus, ¿no? Como decían también en el 2009, que era también para ayudar a todas estas empresas que se dedican al sector salud. Efectivamente, Eder, yo creo que sí, eso es un buen punto de manifestar, precisamente porque el promedio de vida de todos los seres humanos está creciendo mucho gracias a las farmacéuticas, pero también a los estilos de vida que se están dando. Tú sabes que las modas mueven al mundo, o sea, por ejemplo, un negro hace 100 años, y no es por menospreciar, le costaba la vida en una guerra para poder ser libre, pero llegó la moda disco y era un afán ser negro, peinarse como esto, todo el mundo quería ser negro. Una moda mueve mucho más que toda una ideología de otro tipo de libertad. Las culturas de hoy en día, los jóvenes de hoy en día están más dedicados a cuidarse, a ser veganos, todo este tipo de modas de más saludable.
Se ha dicho que incluso los 30 son los 20, etcétera. Entonces, el promedio de vida ha ido creciendo mucho, lo que a lo mejor delimitó un poco a las farmacéuticas. Un punto que es importante aclarar es que en el mundo somos más de 40,000 millones, no, 4,000 millones de personas, un poco más, me parece. Si nos ponemos a pensar, esta pandemia ha matado cerca de 3 millones en todo el mundo, lo que no es ni siquiera un 1%, yo creo, de toda la población. Es extraño pensar de que a todos nos ha tocado ya ver algún amigo, familiar o algo así que se ha enfermado o que ha muerto, y aún así seguimos viendo los números, pero para ser precisos, este virus es algo muy extraño, es algo totalmente extraño de que hay gente que está durmiendo con un enfermo y no se infecta, hay gente que no sale y se enferma. Este virus parece que tiene un mecanismo propio, lo que me parece que no es como tan fortuito. Esta cosa sí fue creada, realmente funciona con algunos códigos genéticos. Digo, no lo podemos comparar con la peste bubónica que te enfermabas porque te enfermabas. Aquí parece ridículo. A mí me tocó estar con 5 compañeros en el trabajo que literal me tosieron en la cara, enfermos de COVID. Y no canto victoria, pero pues no me tocó de una manera muy extraña y me tocó saber de gente que nada más fue al PAN y ahí fue, ¿no? De donde se contagió y a veces ni la libró. Entonces, sí parece que es algo de las industrias farmacéuticas porque también salió muy rápido la vacuna. O sea, es algo que, digo, no podemos tener ni siquiera una ley que quede en un mes y de repente ya tenemos algo todo totalmente armado. Me parece que se ha resucitado este tipo de cosas, de volvernos dependientes de esto, porque aparte ya no vamos a esperar 800,000 dosis cada mes, esto es por vida, hasta que, así como la influenza va a ser la del COVID, la del sarampión, etcétera. Para darle yo paso a Luis, voy a retomar algo que me quedó muy grabado de él en las aulas. Espera, ya se va a acabar el tiempo. Les mando otro link. Va, espérenme 3 minutitos. ¿Me recuerdan que dije? Ok, pues como para darle paso a Luis, su intervención, me gustaría recordar algo que él comentó y que es muy acertado para este momento, es de que aquel gran personaje de la Segunda Guerra Mundial, pues sigue ganando la guerra hasta el día de hoy, sigue siendo el campeón, el victorioso hasta el día de hoy. Y me refiero a eso porque, pues de cierta forma, este estudio genético, yo lo veo así, ¿no? De que, pues esta línea de sangre que está arraigada en nuestro ADN es porque si estamos vivos el día de hoy es porque nuestra sangre viene desde tiempos y épocas inmemorables, ¿no? Casi desde el surgimiento del ser humano. Y estamos vivos porque pues nuestros genes han aprendido a subsistir y a existir hasta el día de hoy. Entonces, esta vacuna obviamente va a hacer un cambio radical dentro de la genética humana, ¿no? Porque nos va a adaptar a algo que de cierta manera unos ya lo conocen y otros pues no sabemos qué es. Y es como esta duda aún que prevalece, si existe o no existe, tal vez sí existe, pero si no existe, como sea, estamos adaptando nuestros genes a un nuevo virus, a una nueva patología, no sé cómo explicarlo, ¿no? Sino a un nuevo desconocimiento que pues ni siquiera teníamos a la vista, ¿no? Y pues realmente pues también es algo importante de tener en cuenta, ¿no? De cómo podría de esta manera afectarnos a nosotros. Ustedes son muy jóvenes, pero yo sí recuerdo mucho cuando estuvo en boga el SIDA, me tocó vivir en los 80s siendo niña, y yo escuchaba a los adultos, y ahora lo retomo, de que era casi hasta impensable agarrarse de la mano porque pensaban que el SIDA hasta por verte se contagiaba. Y durante muchas décadas, a lo mejor hasta esto influyó para que mucha gente dejara de tener tantos hijos, porque se ve mucho en boga esto de la protección, de los preservativos, pero sí era muy... Los jóvenes de ese tiempo sí tenían mucho miedo hasta de darse un beso. Creo que ahora lo retomo porque parece que es exactamente lo mismo. Y hoy en día ya nadie habla del SIDA. Realmente sigue existiendo, no hay una cura, los retrovirales avanzaron, la industria farmacéutica obviamente prolongó los tiempos de vida, pero también prolongó las dosis, porque se ha comprobado que hasta con una sola inyección se podría haber detenido, y esto se dieron cuenta a raíz de unas prostitutas africanas que nacieron con un defecto de un gen, y por ese gen ellas no se contagiaban, porque el virus no podía agarrar un ganchito y replicarse con ellas. Digamos que esa deficiencia o
genético la salvó y inclusive, bueno, lo vamos a ver en el paso de los tiempos que este virus es exactamente lo mismo, es algo creado precisamente para poder hacer que las industrias farmacéuticas prolonguen nuestro tiempo de vida, pero también nuestro bolsillo. Y aún así creo que también debemos de tener en cuenta otros virus y otras pandemias también muy fuertes que a mí me ponen más en jaque y que, digo, no es porque haga menos al COVID, pero por ejemplo el ébola, ¿no? Estuvo al todo lo que da, volvió a resurgir hace unos meses atrás y esto si se va de las manos, o sea, obviamente va a acabar con la mitad de la población porque es mucho más fuerte, es mucho más agresiva. Imagínate, de repente vas caminando por la calle y ves gente vomitando sangre, ¿no? Luis. Ahora no sé si pueden retomar en algún momento también esta película de Guerra Mundial Z, que me parece que un parteaguas. Muchas veces la industria del cine, no sé si parece que coincida o a lo mejor hasta un poco nos adiestra de lo que va a pasar. Realmente ahí se tenían que inyectar enfermedades para no caer en este tipo de virus. Y mencionaban una frase muy, muy emblemática que me parece que en la parte del virus, donde parece que es la coraza más fuerte, ahí está su punto débil. Ahora, si ustedes se van a lo que es el libro es un poco distinto de la historia que vimos en el cine y habla precisamente que también todo inicia en China. Muchas de las historias de los virus siempre terminan empezando en China. Entonces, no sabemos si es como una manera de presagio o realmente ya los que crean este tipo de cosas se basan ya en escenarios comunes. Y también está bien, perdón, Edgar, pues el poderío de China ahorita, ¿no? La competencia económica que trae con Estados Unidos es asombrosa. A ver, Luis, Edgar. Es que a lo que voy, por ejemplo, Luis, las teorías de conspiración se deben y la gente cree gracias a las redes sociales. Gracias a las redes sociales habrá sido el boom de que la gente, al no buscar o no tener una idea clara de lo que está pasando, y también te lo cuentan en las teorías de conspiración en redes sociales, en hilos en Twitter, en publicaciones en Facebook, reportajes en YouTube. Se debe a las redes sociales de que la gente crea hoy en día más en las conspiraciones que en lo que dicen los gobiernos, los científicos. Bueno, voy a tratar de primero retomar la parte de lo que fue como una pequeña crónica del año y luego paso a lo de las teorías de conspiración. Voy a tratar de ser corto, breve. Bueno, lo primero de la crónica, Gatell para mí nunca tuvo ni una pizca de credibilidad y respeto desde que sale que dice que el presidente no es no emana contagios por su moralidad o algo así, no sé si recuerdo. La moralidad. Desde ahí ya no fue un referente y por desgracia para mucha gente sí, fue un referente. También recordando famosas, o sea, tiene muchas frases famosas, ¿no? Como el cubrebocas te da una falsa sensación de seguridad. Y bueno, ¿no? Muchas cosas que muchos médicos que sí sigo en Twitter o científicos han tratado de luchar, pero bueno, ya no me voy a meter demasiado en el papel que realmente tiene Dr. Gatell o los muchos apodos que le han puesto en las redes. Yo supe rápidamente que esto no era que existía, que era real, porque para mí sí fue muy rápido que parientes tuvieron la enfermedad. Por suerte hubo el apoyo económico. Es una enfermedad muy cara, muy cara, y pudieron salir. Entonces para mí fue rápido que esto no era juego, que era real, que no era, si bien sí se caía la economía, porque ya es un hecho, pero era real, yo que la viví también, y por desgracia dentro de ese número de muertes tengo familiares, tengo conocidos, como no sé en el caso de ustedes, y pues fue rápido para mí saber que fue algo real. Y bueno, ya en la cuestión de que se ha manejado mal, ya dependerá de cada uno, quizá en algún momento lo toquemos de forma más profunda. Y ahora sobre las teorías de conspiración, sí voy a tratar de alejarme lejos de Sergio y Erika, lo más posible, porque voy a retomar una gran frase de Vicente Leñero: la realidad supera la ficción.
no hay más. O sea, no hay un libro que de forma ficticia hable de pandemias, de emergencias médicas o de espionaje que pueda acercarse a lo que fue todo este año el COVID, ¿no? Recordemos que sabemos de esta enfermedad por un gran trabajo periodístico, prácticamente de espionaje de unos cuantos periodistas que en cuanto dieron a conocer de la pandemia que ya se vivía en la ciudad de Wuhan, que ahí fue donde se inició, en China, desaparecieron. No sabemos qué sucedió con esos periodistas. O sea, ni de película, o sea, de repente fueron videos virales en red y ahí empezaba el debate de, ¿eso fue un video fake o fue real? Porque con el tiempo bajaron las redes sociales, también contribuyeron a bajar esos videos. De repente las redes sociales han sido como este árbitro de que ellos deciden qué es verídico y qué no, pero al mismo tiempo también estos personajes que, bueno, la comunidad ha llamado los covidiotas, los que dicen que la máscara no sirve, o que, como dicen ustedes, que no es real, pero bueno, esto sí ya es una declaración del médico que me tocó a mí, que me tocó atenderme, me mandó retrovirales, que es una medicina específica para los pacientes con SIDA. Y cuando se lo da, le dice a mis padres para qué es esta medicina, y cuando oyen la palabra SIDA, ellos se espantan mucho, ¿no? Porque, o sea, ¿qué sucede? Pero esto ya, o sea, es una declaración de alguien que se ha especializado durante todo el año en atender a personas con COVID. Dice, es que esta enfermedad tiene similitudes realmente iguales al SIDA y al ébola. O sea, es una declaración de alguien que se ha especializado en eso. Y dice, era declaración de, o sea, en lo personal, creo que es un virus que, como esas otras dos enfermedades, no sabemos de dónde, o sea, de repente se esparció. Entonces, o sea, lógicamente es alguien con autoridad para decirlo, ¿no? O sea, él desde su perspectiva, de repente salió un virus que tiene ese mismo código genético y que tiene ciertas similitudes con esas otras dos enfermedades. Y bueno, otro aspecto es que hay, bueno, expertos en la materia que usan una materia que es hermana también del periodismo, que se llama la prospectiva, que tú tienes que analizar entre 5 mínimo o más años para poder ver qué va a suceder en el siguiente. Y bueno, estas personas, es que son hechos, pero parece que estoy hablando también de teorías de conspiración. Pero muchos dicen que todos estos años del famoso neoliberalismo o de este nuevo pues mercado que hay, es lo que ha ido, o sea, sí es posible que el COVID se hubiera dado, pero todo el proceso pues de que hemos crecido como ciudades, el mundo, la humanidad, aceleró la existencia de esta pandemia. La necesidad de o sea, por ejemplo, en China se acercaron a tal punto con este animal que es el murciélago, al punto de consumirlo, y llegó al contacto con un virus que era ajeno, ¿no? Siguiendo esa línea narrativa. Y eso se transformó en una enfermedad que se esparció al mundo. Luego otra, que la OMS sabía de la existencia del coronavirus en Wuhan, en China, que ya era una pandemia que estaban tratando de ocultar los chinos para no romper muchas de sus relaciones comerciales que tenían. Trump acusó a la OMS más de una vez de que ellos sabían y que se hicieron güeyes, o sea, para ser sinceros, se hicieron tontos. Al mundo no le advirtieron a tiempo de la pandemia y eso también contribuyó a que se esparciera tanto. Trump los amenazó de que ya no iba a haber financiamiento público, ¿no? O sea, son hechos, no estoy hablando de suspicacias. Y bueno, curiosamente, la OMS después decide apoyar al actual presidente, ¿no? Entonces, son cosas que están ahí y, o sea, lo más científicas posibles, pero que sí nos dicen que, pues, como el ébola y el SIDA no hay un hecho concreto de dónde originó, por más que la OMS diga que sí vino de un animal, pero ellos tienen la credibilidad muy abajo. Y bueno,
ya entrándome a tu pregunta exacta, pues es que es un debate, ¿no? Así como los mismos médicos todavía se debaten sobre un tratamiento eficaz, porque si bien es cierto que hay una vacuna que, por ejemplo, Sputnik mucho tiempo fue criticada por la medicina barata, que era la medicina rusa, que la medicina que no querían en ningún lado, y de repente sale esta publicación Lancet, que tiene un prestigio a nivel de ciencia y de medicina muy respetable, y dice, no, esta medicina tiene un 90% de eficacia. ¿Y qué pasa? Que ahora esa medicina vale más. O sea, Rusia sale con mejores contratos, o sea, ¿no? También para aquellos que decían que el capitalismo iba a morir con el COVID, pues parece que no, ¿no? O sea, se han incrementado los alimentos, se ha incrementado el valor de las medicinas, de simples cosas que eran para limpiar el hogar han aumentado. Y no, te digo, tampoco son teorías de conspiración, o sea, son hechos y bueno. Es como, perdón, es como decir que, digamos, Johnson Johnson, ¿no? Por los beneficios económicos de vender tantos, cosas para desinfectarlo, es con lo que desarrollaron la vacuna, ¿no? Bueno, ahí, porque también están investigando la de Johnson Johnson, es la medicina en la que invirtió Bill Gates, porque, bueno, no sé si sepan, Bill Gates era de los primeros que dijo que una pandemia como esta iba a suceder. Y bueno, también varios agentes privados invirtieron en esa medicina. Por eso fue la que más tardó, porque era la que más atendieron. Entre esa y Moderna, que esa es una que yo seguí, digamos, las publicaciones que iba sacando el laboratorio, creo, desde mi particular punto de vista, sobre todo Moderna, es de las mejores vacunas, sobre todo porque trae este nuevo código que se va a adaptar a las nuevas cepas. Es otro tema que también eso vamos a tocar en el siguiente episodio. Bueno, pero es que sí ha resultado interesante ver cómo esa nueva tecnología, que es lo que dicen que es el famoso microchip, va a, digamos, a detectar la cepa y se va a adaptar. Y también depende, sobre todo, como dice Erika, que cuando le tocó esa vacuna de la influenza, que pues que fue peor, ¿no? Que pareciera que fue peor. Pero bueno, ahí tenemos esa vacuna china que está en 30, ¿no? Y bueno, en su momento también era de lo que acusaban a Sputnik, ¿no? Pero ahora que salen y dicen, no, tienen 90, ya, o sea, la propia Rusia tiene que decir, no alcanzo a producir lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces, ya, porque se le llovieron, o sea, contratos gubernamentales de, no, oye, a mí me interesa, ¿no? Porque era la barata, pero ahora dicen, pues es que ya no puede ser la barata, me la piden acá, tengo que subirle el precio. Y bueno, ya para finalizar, centrarme en los famosos covidiotas, le dicen, o estos personajes importantes que no creen en la enfermedad, pero siento que es más como una cuestión, no sé si ideológica o más por estar en contra de sus propios gobiernos. Tenemos esta marcha anti, pues, cuarentena que mandó llamar Miguel Bosé, no sé si lo recuerden, y él no fue. O sea, manda a concretar a mucha gente a que proteste en contra de la vacuna. Él era incluso llegaron a meter lo del 5G, que no sé qué tenía que ver con la vacuna. Las antenas, sí. Ajá. Que empezaban a quemarlas en todos lados y a tirar. Ajá. Y como hace una marcha con mucha gente, según para protestar con el COVID, y él no va. O sea, y eso fue lo que ya fue el detonante que Twitter primero tira la suya. O Pati Navidad, que también fue una artista que decía, no, con test de guayaba, o empezó a difundir esta medicina de que eran unas gotas como de cloro. Ajá. Que eran para... A mí cuando estaba enfermo me las llegaron a recomendar y dije, no, también le tomaron la cuenta. Y sí ha habido como especie de reclamo de por qué ahora, y sé que ya es otro tema, ¿qué hace que las redes sociales decidan qué información es válida? Yo, en lo personal, creo que sí es algo que se debe plantear, porque si hay gente que, o sea, esas personas tienen una voz que llega a mucho público, lo creen, y hay gente que termina, no, o sea, ni siquiera se hace la prueba y murió sin saber que estaba enfermo. Entonces, ese es otro problema. No sé si es porque esos personajes tienen
pues punto de que son más creíbles que un gobierno, porque sabemos la credibilidad de los gobiernos está muy mal, o sea, no importa, llámese Estados Unidos, México, la propia Alemania ha tenido sus problemas, ¿no? Decía Erika con las protestas. Entonces, y bueno, también es cierto que como sociedad hemos renunciado al valor también de la ciencia, ¿no? O sea, no nos hemos acercado a las voces científicas que ahí están, o sea, por ejemplo, hay un libro que salió muy crítico sobre el manejo de la pandemia. La crítica que hay sobre ese libro es que lo escribió una dentista, ¿no? Entonces dicen, no, como es dentista no tiene valor crediticio, ¿no? Cuando nuestro mayor experto en pues, pandemias, por decir, ese es el grado de Gatel, un experto en pandemias, pues se nos enferma por ir a vacacionar a Huatulco, ¿no? Y más cosas. Y cuando, debemos de considerar que... Y cuando se le cuestionó, es que sacó una frase tan de gobierno, no sé si también recuerdan esa mítica frase del ya me cansé. Sí. Y él contesta, es que merezco descansar, ¿no? O sea, ha trabajado mucho. Un tema que podría llamarse Pedro y el Lobo, porque realmente también creo que es muy poco creíble que se enferme Trump, que se enferme Obrador, que se enferme realidad no tenga ni un solo síntoma. Bueno, Luis no nos dejará mentir, él es joven, está fuerte y indudablemente pues yo creo que él se le notaba cuando estaba enfermo y no es posible que unas personas pasando de los 60 no presenten ningún síntoma. Trump sale a los 3 días de pie, súper peinado, su esposa también. Obrador sabemos también que él por sus antecedentes lo sabemos porque ya dejó pasar una campaña política y por problemas del corazón, él seguramente no lo hubiera aguantado. Entonces, este es un tema de Pedro y el Lobo, porque de verdad el día que algo se enferme, nadie les va a creer. Bueno, también debemos de considerar que muchos hechos están ocurriendo en el mundo, ¿no? Y tal vez por eso también somos un poco conspiranoicos y paranoicos, porque son tantas cosas que ocurren en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en todo el mundo, que de repente aparece un virus, ¿no? Que todo tiene relación y todo va enfocado, obviamente, la lupa y todo está dirigido, los reflectores están dirigidos a la competencia económica, ¿no? Y la competencia económica en este caso viene Estados Unidos y China, ¿no? Porque China desde hace 10 años atrás viene diciendo que va a ser el mejor país del mundo y él lo pronosticaba para el 2030. Hace 4 años, 5 años dijo que en el 2025, ¿no? Entonces, a raíz de que se desata este virus, todos comenzamos a especular y a pensar que fue hecho para eso, ¿no? Para que China se adelantara en el dominio, ¿no? En el control y en el número 1 del mundo, ¿no? Para ser el número 1 del mundo. Pero como les digo, son simplemente hechos de nuestra temporalidad que están surgiendo en base a las consecuencias de todas las guerras, de todos los problemas y conflictos mundiales, ¿no? Y esto simplemente fue como la cereza del pastel. En ese punto sí estoy de acuerdo, porque algo que en lo que coinciden muchos médicos es que, por ejemplo, ¿por qué estamos, en el caso mexicano, por ejemplo, tenemos que mendigar vacunas a Estados Unidos, ¿no? Que cuando se da esta nueva reunión entre presidentes, nuestro presidente quería destacar que iban a tratar de convencer a Estados Unidos que nos dé vacunas, ¿no? O sea, ¿por qué estábamos en ese punto, ¿no? Y si bien podemos echar culpa que en esta administración se quitaron cosas como el Seguro Popular o que se va el dinero a Pemex, pero así diciendo más atrás, es cuando prácticamente estas de ciencia y tecnología le quitaban presupuesto y vamos que más de 18 años donde a la investigación se le quita dinero. Uh-huh. Por ejemplo, el CONACYT también tiene tiempo que las becas se pagan atrasadas, que ahí sí es un punto, la corrupción en esos puntos es que hay gente cobrando dinero y no avanza en sus investigaciones, ¿no? Entonces, ese es un punto, ¿no? Que dice, podríamos, por ejemplo, y no quiero comparar, pero es que, ¿cómo es posible que una pandemia que vino de lejos nos pegue así de forma tan impactante y una que nació en México se pudiera controlar más? No sé, recordemos que hasta hubo momentos internacionales que a los mexicanos se nos dio de apestados porque podríamos haber originado una pandemia, ¿no? Como esta, y teníamos a un secretario de salud que se veía
en las conferencias desvelado, con ojeras, explicando qué era, qué se estaba haciendo, y no, bueno, ahorita qué sucedió que se perdió, ¿no? Unos también, como dije antes, dicen que pues la globalización, o sea, abrirnos a todo también impidió tener esos filtros para que fueran menos, pegara menos, ¿no? O sea, cerrar aeropuertos, que Sí. la mercancía que viene de otros países también puede traerte algún virus. Es como les digo, ¿no? Es como les comento, todo esto surge en un momento en el que, obviamente sí, las antenas 5G están siendo instaladas para acelerar la velocidad del Internet. Obviamente las razones sabemos cuáles son, ¿no? Que tener mejor accesibilidad, o sea, todo que es un futuro de la tecnología, ¿no? Entonces, ante todo esto, la sociedad, pues, no encuentra una explicación, ¿no? Es todo tan avanzado, ¿no? Tan desarrollado, que no nos damos el motivo, no comprendemos por qué está ocurriendo. Entonces surge algo, ¿no? De la nada, así como mágico, ¿no? Como siempre estamos acostumbrados, al menos en México, que de la nada aparece el Espíritu Santo y engendra vida en una mujer, ¿no? O sea, estamos sometidos a este misticismo, ¿no? Y es por lo mismo que generamos estas creencias paranoides. Sí, bueno, para tratar de concluir de mi parte, sobre los dos presidentes, en el caso de Trump se usó una medicina, se llama dexamethasono. Dexametasona. Es una, ya no se recomienda, se está tratando de decir que ya no se use, pero sí, Trump estaba muy grave, pero es una, híjole, es que sí es muy riesgoso, es un medicamento que te entra directamente a la zona afectada y quema el virus, o sea, de forma directa, pero sí es un riesgo porque también te puede dañar el pulmón, o sea, nervios, y entonces a veces pues, te puede matar, o sea, sí te mata el virus, toda la zona infectada, pero también si no se mide bien, también termina matando al paciente, ¿no? Pero se usó en el caso de Trump porque pues era justamente un mes antes de las elecciones y pues sobre todo a él se le dijo, ¿quiere usarla o no? Porque corre riesgo su vida. Pero estando en campaña, siendo un hombre muy orgulloso, pensando que iba a ganar, pues lo resulta, porque también se hablaba de que era campaña electoral, ¿no? Pero bueno, ahí los invito a revisar el video cuando sale recuperado y que lo primero que hace en esa necesidad de estos hombres, eso es otra cosa, la ideología llegó a ese punto, hay de los famosos covidiotas, Bolsonaro y otros que no toman en serio. Bolsonaro le ha dado creo que 3 veces, pero en ese aspecto son hombres que tienen hospitales militares con prácticamente acceso inmediato, o sea, la prueba, la medicina y lógicamente sale, pero sí se le ve cómo se le dificulta respirar, o sea, yo sé que, ajá, exactamente. Y Obrador cuando se recupera y llega en las primeras, no sé, 2, 3 mañaneras, tenía un tono de voz muy ronco. Y ahí sí yo lo puedo creer porque yo puse oxígeno. Acá Edgar y Sergio lo vieron. No sé también si lo dieron cuenta. Mi voz no es igual cuando estaba el oxígeno que cuando usaba. O sea, sí, el oxígeno sí te da pues la parte de hablar. Entonces, sí lo creo. A menos desde mi punto de vista. Y bueno, ya para aclarar, pues ahora sí, en ese aspecto sí creo que esta enfermedad va a seguir, no creo que acabe pronto. Y pues en cuanto a las teorías de conspiración, va a seguir habiendo. Y por desgracia tenemos líderes mundiales que a pesar de que les dio, siguen necios, o sea, Trump, nuestro propio presidente y Bolsonaro, ¿no? Mientras otro que era muy necio como Boris Johnson, que le dio, y sí, a él sí parece, no sé si fue porque fue diferente el nivel de la enfermedad, porque se dice que a Boris Johnson lo tuvieron que pues, dormir, o sea, directamente la oxigenación al pulmón. Cuando regresa, trata de tener una actitud diferente con la enfermedad, ¿no? Entonces, ahí ustedes, amigos que nos escuchan,
pues al final tienen la decisión. Yo espero que lo tomen en serio, como alguien que tuvo la enfermedad, vio lo terrible que es. La verdad es que dicen que es una gripe de acuerdo a tu cuerpo. Pues yo sinceramente les digo, soy diabético e hipertenso y pues eso contribuyó a que me diera muy duro, pero también sé que no hay casos peores, hay casos, les digo, un pariente muy cercano con el que alguna vez llamé y dije, nos vamos a volver a ver, ya nunca lo voy a volver a ver. Entonces, y pues al final es que sí fue tarde, se hizo lo que se pudo, pero ya queda en mente de cada uno cómo tomarlo, ¿no? Pues sí, la postura política creo que sí tiene mucho que ver esos intereses políticos, ¿no? Creo que ahí cada país y cada gobierno lo maneja dependiendo a sus intereses, ¿no? Obviamente, si a los presidentes les ha dado, ¿no? Pues pueden ellos fingirlo o decir que no para seguir manteniendo cierta estructura ideológica dentro de sus países, ¿no? Creo que es así como lo manejan, o sea, y como lo está manejando México, también nosotros lo vemos hasta en los mismos discursos del presidente, ¿no? El tiempo y la velocidad con la que marca, ¿no? Los discursos, la tensión con la que nos tienen la incertidumbre esperando la siguiente oración, ¿no? Es igual una especie de ansiedad por la gente, ¿no? De esperar a ver qué va a decir, o sea, y nos mantiene una incertidumbre y es una estrategia política a pesar de todo y muchos países lo manejan así. Hay tantos temas de qué hablar de la pandemia, el coronavirus, de la cuestión política y sobre todo, y que me gustaría tomarlo en un siguiente capítulo. ¿Qué pasa con la labor del periodista? Un periodismo que no estaba especializado, un periodismo que estaba en pañales en la ciencia y hoy tuvo que adaptarse, ¿no? Y tuvo que adaptarse en el aspecto de, si bien antes ibas a una conferencia, hoy en día es como lo estamos haciendo ahorita, vía Zoom, ¿no? Y claro que ahorita hay ciertos eventos, sobre todo en las mañaneras, donde ciertos periodistas acuden, muy limitado el acceso, pero acuden. Y hay tantos otros temas como hay que seguir abordando, sobre todo lo del manejo de las redes sociales y cómo la política interviene en ellos, la conspiración. Ya tomaba, por ejemplo, hablaba Luis acerca de cómo la gente creía a veces más en un influencer que en un científico, ¿no? O por ser un dentista no se le cree tanto porque ¿qué puede saber alguien que te pone bello un diente y no sabe nada de virus, ¿no? Así es que lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Hablaremos todos estos temas y muchos más, porque se quedaron todavía lo del 5G, lo de la antena 5G. Hay muchas teorías todavía de qué hablar y, sobre todo, la eficacia. ¿Qué tan eficaz es una vacuna o qué tan eficaz va a ser? ¿En cuánto tiempo México se va a tardar en vacunar realmente a toda su población? Israel ya es uno de los países que está a semanas, a días de vacunar a toda su población. Sí, son 9 millones de personas, pero al menos supieron controlar una pandemia, supieron llevar un proceso que México todavía está en pañales, todavía no aprende ni a caminar y tardaremos años y años. Oye, permíteme dato curioso rápido. Israel, lo que más se le ha complicado son los ortodoxos. Ok, ahí está un tema de religión. Así es. Y pues si me permiten invitar la próxima otra vez a Erika. Sí, claro. Que esté con nosotros compartiendo su espacio, su conocimiento con nosotros. Sí, hay temas donde ahí podríamos discutir con ella desde ese punto de vista, claro que sí. Claro, y sobre todo que tomó un curso sobre periodismo científico ahí en la Septien. Efectivamente, y antes de irnos, en ese curso éramos 6 personas al inicio, terminamos siendo 4, todos nos veían como los extraños. Recuerdo política, deportes estaban llenísimos y nosotros éramos como los exiliados, decían, este periodismo no tiene futuro y bueno, pues ahora vemos, como bien lo dice Sergi, todo va cambiando. El COVID solamente fue un levantar un tapete y sacar la basura que se ha habido acumulado en años. Perfecto, muchas gracias Erika, muchas gracias Luis, muchas gracias Sergio. No, esto fue Demente Vlogs, estamos locos, pero no tanto, no nos confundan, nos vemos, descansen. Un poco paranoides.
Nos vemos.